en Derecho Canónico, abogado, conferencista, profesor docente, Universidad Católica Uruguaya y Católica Bonaerense de Buenos Aires. Es Gabriel González Merlano, nuestro amigo, hombre conocedor de muchos temas, defensor, no sé si lo ha tomado como una vocación también de servicio a Dios, el tema de defender históricamente y continuamente lo que es su institución, la Iglesia Católica en realidad. No le gusta mucho que se hable, creo que no le gusta mucho, no me lo he dicho, pero yo lo noto, no le gusta mucho. Viste que los curas son gente buena, no se niegan mucho a una cantidad de cuestiones, por ahí no dice nada, entonces acepta, pero no le debe gustar mucho que se hable de los mojones que llevan a la declaratoria de la independencia nacional y no se nombre a la institución Iglesia Católica con la injerencia importante que tuvo en cada uno de esos mojones. Qué gusto tenerte, bienvenido. Muchas gracias. Viste que hoy te presenté un poco más campechano. No doy más clases, no trabajo más en la Universidad Católica hace unos años, pero trabajé 20 y pico de años, sí. Ahora quedé full time. ¿Quien trabaja 20 años como docente es docente? No, sigo siéndolo. Lo único que en la Facultad de Teología que es independiente de la Universidad Católica. Por eso aclaro. Pero está cerca. Sí, al lado, enfrente. Es simplemente una cuestión nada más, detalle. No se van a ofender la Universidad Católica si se enteran que dijeron que yo doy. Sí, realmente más que defender a la Iglesia es sacar a luz cosas que a veces no se saben, ¿no? O sacarla a la luz de cierto olvido, como bien dijiste. Hay épocas en la historia de nuestra patria donde la Iglesia tuvo un papel preponderante. Fundamental. Y fundamental, y no se puede ignorar. Y nuestra historiografía, por varios motivos, él ha ignorado muchas veces esa presencia, entonces bueno, entonces hay voluntad de no poner esa parte de la historia o de no hablar de esa parte. Y hay voluntad de no mirar ciertas épocas de la historia. A ver, cuando yo siempre digo, como floridense y como uruguayo, digo dos cosas. Para nosotros la historia comienza en 1810, 1811. ¿Tá? ¿Por qué? Porque empieza la Revolución Artiguista. Y si bien la historia colonial de Uruguay fue mucho más breve que en el resto de los países latinoamericanos, tiene una historia colonial de por lo menos una historia colonial civilizada, digamos, de 80 años. 50 te iba a decir. Claro, sí, como 80 años, sí. Montevideo se funda en 1726, ¿no? Bueno, 1726, 1730, todo el proceso, ¿no? Colonia del Sacramento existe en 1680. Entonces, estamos hablando de, si queremos, casi 100 años antes. ¿Tá? Es decir, de presencia. Pero claro, los que construyeron la historiografía en el siglo XX quisieron mirar hacia adelante, justamente porque mirando hacia atrás había que toparse con dos elementos que generalmente son poco queridos. El elemento español, porque es colonizador, ¿tá? Es decir, y para muchos le entienden que esa colonización fue violenta, bueno, no vamos a entrar en eso. Y el otro elemento, indisolublemente unido al elemento español, es el elemento católico. Entonces, que forma parte de la colonización del imperio. Claro, por supuesto, el imperio era católico. Y desarrolló su tarea, y desarrolló muy bien la tarea de la evangelización, ¿no? Más allá de los matices que los podemos discutir y eso, pero es decir, encarnaban realmente el espíritu católico. Eso, sin duda, los reyes eran católicos. No hay ninguna duda, ¿no? Me refiero sobre todo a Isabel y a Fernando, ¿no? Entonces, quienes construyen el Uruguay del siglo XX intentan mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Y ahí es donde se da la ruptura, ¿no? Entre lo que era la construcción del Estado oriental, que era el Estado ese que se fue construyendo desde la época colonial y durante todo el siglo XIX, o buena parte del siglo XIX, con una impronta, una matriz muy católica, y luego lo que fue la República,
¿tá? Uruguaya, ¿no? A partir del siglo XX, sobre todo con el influjo guayista, ¿no? Y bueno, y ahí entonces, pero no es solo el olvido de lo católico, es el olvido de lo guaraní, por ejemplo. Si nosotros las raíces charrúas que tenemos son mínimas y totalmente, digamos, irrelevantes, si se quiere. Y quién quita, es decir, de que nos llamen charrúas, ¿no? Es decir, cuando el pueblo charrúa fue un pueblo que no aportó demasiado, aparte muy reducido el número, ¿no? También. Acá, clarísimamente, el elemento guaraní fue mucho más estructurador de nuestra nacionalidad, ¿no? Es mucho más, digamos, constructor de nuestra identidad. Está también genéticamente entre nosotros, ¿no? Muchísimo más que lo de charrúa, ¿no? Pero bueno, el mito charruista servía para esa nueva idea de historia, ¿no? El indio charrúa fue un de empoderarnos de lo nuestro. Somos genéticamente, tenemos la sangre charrúa y en realidad... ¿Pero por qué? Porque el pueblo charrúa fue un pueblo exterminado. Entonces eso justificaba decir no tenemos descendientes, si fue exterminado no hubo continuidad, no somos descendientes de los indígenas y con eso nos separamos del resto de Latinoamérica, somos descendientes de europeos. Y ese fue el ideal, ¿no? Del Uruguay de comienzo del siglo XX, ¿no? Es decir, la Suiza de América, ¿no? Aparte que un indio ideal para crear una nacionalidad, no digo anticatólica, pero sí, bueno, digamos separada de lo católico, porque el resto de los pueblos originarios en América fueron todos evangelizados. El charrúa no se pudo evangelizar, fue un elemento muy difícil de evangelizar. Bueno, era muy reacio, incluso podemos decir que era ateo, ¿no? Es decir, claro, era un indio, decir que era ateo. Un indio ateo, no evangelizado, es decir, bueno, sería animista, ¿no? No sé, adoraría el sol, dicen algunos, no sé, pero así, religiosamente no tenía religión, ¿no? Y no quiso ser evangelizado. Entonces era ideal, para el mito charruista era ideal para fundar la identidad de un país sin religión, ¿tá? Entonces nos olvidamos de la Iglesia Católica, ¿tá? Entonces no miramos para atrás. Entonces comenzamos a partir de 1811. ¿Y por qué digo Florida? Porque Florida es lo mismo. Nos creemos que la historia de Florida comienza cuando se traslada del Pintado a la ciudad de acá. Yo hablaba de eso con Guillermo Montaño el otro día, con el libro tuyo, claro. Los curas del Pintado. Había muchos curas. Pero escuchame, hubo acá en Florida también casi 50 años, por lo menos 40 años de colonia, de época colonial en Florida. Tenemos ese, que no lo tienen todas las ciudades del interior, haber tenido época colonial, incluso con parroquia, no solo una capilla, llegó a ser parroquia en 1804. Es decir, y acá lo que se hace es trasladar la parroquia, que ya existía, y gran problemas que creó también. Es decir, y toda esa historia la ignoramos. Es decir, no vamos hacia atrás. Entonces, claro, y hacia atrás está la Iglesia Católica, es donde más influencia ha tenido, ¿no? Si bien ha permanecido a lo largo de la historia, pero mucho más influencia ha tenido en la formación de nuestra identidad y de nuestra nacionalidad. Por eso yo digo, no es que yo defienda como tal la Iglesia, sino que defiendo la verdad histórica. Es decir, me interesa, bueno, poner ciertas instituciones en su sitio, ¿no? Es decir, mire que acá estuvo, ¿tá? Cuando se pretende ignorar. Y en los hechos de la revolución ni que hablar, la presencia de la Iglesia fue fundamental, ¿no? La presencia de los curas. No sé, en la sociedad hoy más pluralista, yo creo que no. ¿Que no se mantiene qué? No, que no se mantiene. El determinar de no hablar demasiado históricamente de la Iglesia Católica se mantiene, eso sí, ¿no? Eso sí, no, yo creo que la influencia. Sí, claro. De una herramienta cultural tan importante en la construcción humana, lo que no debemos ignorar es esto, ¿no? La injerencia. Cuando se hizo la comisión del Bicentenario, yo fui el primero que le dije, y dije 2 veces, no cometan el desatino de dejar afuera a la Iglesia en la comisión, digo, aunque sea por respeto histórico, nada más, ¿no? Nunca invitaron a la Iglesia. Igual les agradezco hoy a la Comisión del Bicentenario porque apoyaron esta serie de conferencias que estamos dando, está bien, todo lo demás. Pero no integraron a la Iglesia, y yo creo que no integrar un actor que fue fundamental
en lo que estamos celebrando, me parece que digamos, no sé, poco lógico, ¿no? Por no decir más, ¿no? Es decir, vamos a decirlo menos. A ver, nosotros vemos la imagen que tenemos de la Declaratoria de Independencia y es un sacerdote ahí parado, ¿no? En una mesa leyendo las leyes de la independencia, ¿no? Es decir, sin la presencia de la Iglesia como actor fundamental, las cosas hubiesen sido diferentes. Bueno, por algo estuvo la Iglesia, ¿no? Por algo eligen a La Robla, ¿no? Como presidente de la cuestión. Es decir, no digo porque fuera el mejor ni el más inteligente, bueno, simplemente pero lo eligieron. Está bien, pero era el más lo eligieron y la gente ilustrado. Claro, y la indudablemente gente, que La Robla fue el que es su letra la que está escrita en el libro, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, debe ser su letra, ¿no? La letra claro, que determina todo lo que van hablando al final, que firman todo. Parecería ser que el que está parado, el que tiene toda la documentación frente. Claro, pero seguramente un secretario, sí. Si había sido un secretario, claro. Si no fue... pero por eso digo, hay como una negación, ¿no? El Uruguay que se construye después, se construye a espalda de toda esa historia, ¿no? Está bien, pero posiblemente la gente que ordena un poquito la comisión del Bicentenario en Florida se ve en esa disyuntiva. Pero mira que es un detalle, eso es un detalle. Pero ese detalle se ve en la disyuntiva de trasladar o no a la Iglesia, porque si traemos la Iglesia Católica, hay otras religiones que y no fomentan la historia en eso, ¿entendés? Claro, pero a ver, estamos hablando de historia y la presencia, digamos, católica es indiscutible. Y si fuera hoy, hoy no, porque hoy es otro Uruguay, es otra matriz, otra cosa, yo no reclamo. Pero es indiscutible. A ver, esto es simplemente, yo no estoy haciendo ni una reivindicación ni nada, estoy poniendo un ejemplo de lo que es nuestra mentalidad. De lo que es nuestra mentalidad. Es decir, es esa historiografía que se fue construyendo de espalda a ciertos actores que en su momento fueron fundamentales y que habría que tenerlos en cuenta. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿No? O sea, ni siquiera ni me siento, y es más, me siento agradecido por la Comisión del Bicentenario, porque cuando se enteraron que yo organicé ese ciclo de conferencias, que fueron los primeros que me apoyaron y auspiciaron, y creí que era justamente, bueno, ya que fuimos un actor tan importante en ese momento, creo que tenemos que hacer memoria, ¿no? Que tenemos que hacer memoria y hacer algo para mostrar que, bueno, que la Iglesia tiene que ver también con esos 200 años, ¿no? Está claro, está claro. Este próximo jueves es el segundo ciclo de conferencias. Segunda conferencia. Que es una charla preciosa. Esta es una charla muy linda. Muy interesante. Porque va a las raíces mismas de lo que estás hablando, ¿no? Ahí está. El otro día fue un poco general, que fue muy interesante. Es muy interesante ver cómo casi me muerdo, después dije nada. La religiosidad, esa base cristiana, católica, que existió desde la época colonial, que el otro día se planteó muy bien, ¿no? Pero muy sintética. La popularidad. Ahí está. La religiosidad popular, esa que encarnada en el pueblo, en las devociones del pueblo, que siguen hasta el día de hoy, se han ido transformando, pero están presentes desde nuestros orígenes. Y ahora esta es muy interesante porque es una faceta también que se ha escondido, y insisto, por una historiografía redireccionada hacia un lugar, sí. Ahí está, que es todo el aspecto católico de Artigas. Un hombre que estuvo marcado por el catolicismo, porque era propio de la época y también por su familia, por sus ideas personales. Y por sus ideas personales, por su familia, y por sus opciones. Porque cuando él se retira a Paraguay, se retira a vivir una vida estrictamente religiosa, ¿no? Es decir, con piedad religiosa, ¿no? Es decir, y bueno, con perdón religioso. Sí, claro. Entonces, digo, hay una faceta ahí que ha sido bastante escondida y que bueno que tenemos la gracia que hay un profesor, que Pedro Gaudiano, que es el que va a la conferencia, que desde hace ya más de 25 años comenzó a
como a estudiar ese tema, toda esa faceta, y a ir desentrañando cosas que a veces están un poco cuestionadas, un poco, bueno, y él se preocupó de llegar al fondo de eso. Entonces va a ser muy interesante porque es otra de nuestras raíces independentistas, la figura de Artigas, ¿no? Es decir, es parte también de ese ¿Por qué la historia primer proceso. primaria, secundaria y universitaria se obvia el Artigas católico? ¿Por esto de la laicidad? Sí, seguramente, claro que sí. Hay facetas que no se tratan. Pero ¿no? está bien. Yo entiendo, y entiendo lo que planteás, y entiendo la gente que dice de historia, la cuenta los que ganan, la cuentan los poderosos, la cuentan los que tienen, los que están en la gestión, está bien, los que ordenan, está bien. Ahora, vos me decís se obvia, pero si se obvia, la historia no es completa. Claro que no. Y no es historia. Pero ahí también está el defecto nuestro, ¿eh? Yo también lo digo. Está el defecto de la Iglesia que no ha escrito su historia. La Iglesia Católica no ha escrito su historia. No tenemos. Que la debe escribir. Claro que sí. No tenemos una historia de la Iglesia en Uruguay. Tenemos cosas parciales. ¿Has hablado eso a otro nivel? Sí, claro que sí, ensayos. Es más, este año inauguramos un centro de historia de la Iglesia en Uruguay, patrimonio eclesiástico, justamente para comenzar con toda la gente en Uruguay que se dedica al estudio de la historia eclesiástica. Que no son muchos, pero tampoco son pocos. O sea que existe documentación, existe todo. Claro, lo que tenemos que hacer es escribir nuestra historia. Nosotros no hemos dejado interpretar el siglo XIX, por ejemplo. Se ha dejado interpretar. Totalmente. Nosotros muchos repiten lo que sobre el siglo, sobre la posición de la Iglesia del siglo XIX, lo que dicen los contrarios, digamos, por decirlo de alguna manera, el contrario en el buen sentido, claro. ¿No? En el sentido de ideas. Digo, yo hay autores que no nombro porque me parece que están equivocados en la postura. Por parcial, ¿no? Por parciales, ¿no? Es decir, porque por ejemplo, el siglo XIX, la Iglesia en el siglo XIX, la clave no está en la lucha por el poder, por el espacio público, como dice la mayoría de la historiografía, ¿no? Que la Iglesia competía con el Estado porque la iba desbancando, entonces luchaba por tener su espacio público. No, macana. La Iglesia defendía, y eso yo lo estudié muchísimo, y hay otros que lo han estudiado, defendía ser libre, porque había un derecho de patronato de parte del Estado que tenía una injerencia indebida en la Iglesia, ¿tá? Un patronato que era ilegítimo además, ¿tá? Entonces eso hacía que la Iglesia no fuera libre, que estuviera totalmente controlada, que pudiera elegir sus autoridades, que no pudiera hacer circular libremente sus documentos, que no pudiera administrar justicia libremente, ¿sí? Porque el Estado siempre estaba ahí, quitándole autonomía. Y bueno, y esa fue la lucha de Jacinto Vera, esa fue la lucha de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX, que se separa. Y ahí la Iglesia por fin es libre. Esa fue la lucha. Por ejemplo, por decirte solo un ejemplo de cómo hay que interpretar el siglo XIX, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos nosotros desde la Iglesia? ¿Tá? Los otros lo interpretan como que la Iglesia pugnaba por el poder. Le quitaron los cementerios, querían laicizar la educación, expulsaron a los jesuitas, quitaron los crucifijos de los hospitales. Entonces la Iglesia reaccionaba contra eso y quería seguir ocupando el espacio. No era eso. Lo que estaban haciendo era quitándole libertad y no dejándole evangelizar a la Iglesia, que era para lo único que quería ser libre. Ella quería ser libre. Y de ese modo la Iglesia nunca pudo realizar bien la tarea de la evangelización. Y el Uruguay nunca llegó a estar bien evangelizado. Por eso fue fácil secularizarlo. Y hoy tenemos de las sociedades más secularizadas de América y casi del mundo también, sí. ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ¿hay un bajo porcentaje católico en Uruguay? Católico y religioso, es decir, en ninguna parte del mundo, bueno, muy poca parte del mundo, pienso casi ninguna, un 40% de la población se declara atea o agnóstica. Acá es poquito más los creyentes que los no creyentes. En cualquier parte del mundo, un 80-90% de la población es creyente, en cualquier cosa, pero es creyente, ¿no? Claro, sí, digo, en todo el abanico que hay de posibilidades, ¿no? Acá no, acá hay un porcentaje de ateos agnósticos enorme.
Entonces, es decir, yo tampoco soy irracional en la defensa, digo, la Iglesia tampoco ha hecho lo que tiene que hacer, que es escribir su propia historia. Y en eso estamos. Hemos comenzado, por lo menos a pensar en eso y bueno, por lo menos a reunirnos y a ir viendo. Y todo esto que organizamos, conferencias, es un poco para eso, mostrar, bueno, mire que nosotros existimos y tuvimos un papel importante, ¿no? Es decir, no nos dejen de lado. Tampoco es para reivindicar nada, pero digo, bueno, para recordar y sobre todo, yo esto lo hago. Se pensó para la gente de las comunidades católicas, ¿no? que conocen poco nuestra historia, porque mal podemos nosotros reivindicar nuestra historia si la misma gente no la conoce, porque como decís vos, no se lo enseñaron en la escuela, no se lo enseñaron en el liceo, y si tampoco nosotros lo recordamos, ¿tá? Es decir, los primeros ignorantes somos nosotros mismos, los católicos, de la riqueza que tenemos en la historia. Estamos de acuerdo. Tengo muchas preguntas para hacerte, ¿viste? Cuando surgen estos temas, pero bueno, quiero que te enfoques igual en invitar a la gente para el jueves y después tengo algún disparador para hablar de, antes que te vaya, ya que estás, te aprovecho, hacerte una pregunta que da vueltas en mi cabeza cuando leo y escucho algunas expresiones a nivel mundial sobre algunos temas. Me interesa hablar un poquito del mundo hoy y de lo conflictivo que está todo y lo difícil que está, con un Papa Francisco jugado y un Papa actual jugado también, en cuanto a que detengan todo esto, que ya basta. Hay muchas expresiones incluso hoy papales que no llegan en su todo contenido, ¿no? Hay fuerzas poderosas económicas que en el mundo detienen algunas ideas y expresiones y no se comunica de la forma que se comunican otras cosas, ¿no? No se vuelve, se tapan, se ocultan un poquito, tratan, pero hay una Iglesia católica jugada a otro mundo, no a este en el que estamos viviendo. Francisco llegó a hablar de un capitalismo más humanizado, sino esto es un desastre total. Ya, son temas ideológicos que no son fáciles de tratar para la Iglesia Católica muchas veces. Pero quiero que me hables del jueves de vuelta. El jueves en Gallinal. En Gallinal 625, que es como es el Salón Diocesano, a las 19 horas. Está a las 19 horas. Va a ser una cosa concreta, como fue el otro día. 40 minutos. 40 minutos, 45, porque está frío, entonces no, pero creo que es importante irnos disponiendo en este tiempo de bicentenario a celebrar, bueno, el 25 de agosto y todos los acontecimientos de 1825. Por eso es que no podemos dejarlo esto para que haya buen tiempo, fin de año, porque bueno, estamos en la época. ¿No? Estas 4 conferencias yo quiero que finalicen justamente antes del 25 de agosto, como preparación. Entonces, bueno, pero los días esto está tan frío, así que va a ser corto, o sea, la charla 40 minutos, 45. Tú ya decís, bueno, vamos a hacer un ciclo de conferencia antes del 25 de agosto por 2 temas fundamentales. Uno, el aporte que debemos hacer como institución representativa, claro, también de esa época, y además porque es tiempo que nos demos nuestro lugar. Claro, es hacer memoria, es decir, si tenemos que celebrar, bueno, celebremos. La cuestión es tener qué, ¿no? Tener con qué. Y tenemos. Miren que yo fui parte de la fiesta, ¿eh? Claro. Yo lo organicé también y aporté para la fiesta. ¿Cómo no? Y no me dejen afuera. Claro, seguro. Entonces, claro, el jueves va a ser la segunda conferencia, después en julio va a ser la tercera y antes del 25 la última. Así que bueno, están todos invitados, como decíamos, esto se hizo pensando en la comunidad católica y después fuera de la comunidad católica también, porque el conocimiento no tiene límite, no tiene barreras, ¿no? Es decir, y es bueno que todo el mundo también aproveche estas instancias que a veces no tenemos oportunidad. Así que están todos invitados el próximo jueves a las 19 horas. ¿No? Va a haber también algún cafecito o algo para templar un poco la cosa, así que bueno, que se animen. Me preguntaban si quería salir con los padres de la escuela 76, producto de todo esto, y no tenían, a Gabriel no
no era necesario. Mañana vamos a mostrar imágenes de lo acontecido en esta primera reunión de padres, madres y docentes de la Escuela 76. Mañana se reúnen padres, madres y docentes de la Escuela 109 con esto de la unión de ambas escuelas en una sola, teniendo en cuenta la baja escolaridad que existe, donde hay 62 y 63 alumnos juntados en 120, trasladarlos hacia un lugar y el otro lugar transformarlo en un centro educativo recreativo. Yo soy absolutamente y fervientemente hincha de la movida ciudadana, de que el ciudadano conozca sus derechos y luche por ellos. Me gusta mucho el tema de intentar ser parte de la discusión de por qué hacemos las cuestiones, no quedar fuera de esa discusión. A mí me gusta mucho eso. Ahora, las autoridades deberían tener en cuenta que cuando se inician estos rumores hay que conversar rápidamente con la comunidad toda educativa, y está correcto que se haga. Hay que sentarse con todos, pero sentarse ya para no generar estas cuestiones de cosas, porque les adelanto que las autoridades no solo tienen fundamento, sino también algunas razones para esto. Y es interesante poder estudiarlo un poco, pero con la comunidad educativa uno no puede estar... No sé por qué la gestión política determina caminar por un lugar, cuando en realidad, hablando de Artigas, mi autoridad emana de ellos y tiene que cesar ante esa presencia soberana. Y no lo entienden, no lo entienden. Son cosas tan fundamentales en un país donde se dice artiguista y se alejan tanto de las ideas de él que no lo entienden. Entonces lo primero que hay que hacer es sentarse con el soberano, me siento con los padres, me siento con los niños y nos ponemos de acuerdo y elaboramos un plan de mostrar que la Escuela 109 se puede transformar en un centro recreativo, educativo, deportivo y comunitario para el Prado Español, muy necesario, y también en la Escuela 76 amalgamar a los 120 alumnos con los docentes, cuidando todo detalle, ¿no? Cuidando que los docentes continúen con su trabajo y que los niños sigan teniendo, o que se aumente la posibilidad de servir a niños y niñas en un momento donde es tan necesario. Salgo de este lugar de análisis, mañana vamos a trabajar en eso, salgo de este lugar de análisis y me voy, algo que quiero hace mucho preguntarte. Viste que yo te llamo a veces en privado y te pregunto cosas, y esto no te lo pregunté en privado, ese tiempo que te lo iba a preguntar y me olvido. No te voy a meter en cuatro paredes, ni te voy a comprometer a nada, ni qué te parece que están haciendo determinado y otro. No quiero en eso, ¿está bien? Además vos tenés derecho a decirme nada, eso prefiero no hablar, aunque sé que hablar después. ¿Está bien? Es ¿qué siente? Yo quisiera saber qué siente un cura, en este caso vos, pero porque si digo qué siente la Iglesia Católica, yo te diría, yo soy un ser cristiano, ¿también? ¿Sabes dónde me crié? La educación que tengo, y bueno, no soy practicante del templo, institución, Iglesia Católica, soy un ferviente enamorado de la vida de Jesús de Nazaret, yo lo confieso, yo ando con una cruz colgada en el pecho en homenaje a él, yo creo que soy cristiano, con bases cristianas, ideas cristianas fundamentales. Mirá, yo no me imagino vivir sin esas ideas. Claro. Consecuencia de eso es que existo, ¿no? Y me manejo así hasta periodísticamente. Mis bases son cristianas. Ahora, tengo un rechinar en mi cabeza cuando escucho a, por ejemplo, el presidente argentino elaborar toda una oratoria. Utilizar la palabra de mierda como si fuera un presidente, como si fuera algo natural, y terminar diciendo viva la libertad, vivan las fuerzas del cielo, que son además las que fundamentan el accionar que tiene, porque están como determinados que Dios les envía, se empoderan de eso y sienten que tienen esa impunidad de creer que pueden gestionar o que lo que hacen está mandatado por el Señor. Y digo, ¿qué pedo me agarro y qué pedo se agarra la gente con estas cuestiones? ¿Qué es eso de las fuerzas del cielo? ¿Ustedes cómo lo interpretan cuando esas cosas pasan? Lo que pasa es que nosotros es difícil entender muchas veces las cuestiones de así, estas están en escena céntricas de gobernantes, ¿no? Sea Milei o sea quien sea, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos una democracia sólida, hay un respeto por la república, por los poderes y eso, ¿no?
y no hay tantos mesianismos, ¿no? El tema es cuando se utiliza y cuando han surgido acá es rechazado, ¿tá? Lo cual está muy bien, ¿no? Es decir, eso de separar bien el área política del área religiosa está bueno, porque no le hace bien a ninguna de las dos. Y en Argentina yo creo que la debilidad institucional que hay, porque es muy débil institucionalmente Argentina, ¿no? Es decir, ni cerca de tener la fortaleza republicana que tenemos aquí, hace que, bueno, prendan esos mesianismos, ¿no? Del tipo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso legitima de alguna manera en una población que por otra parte puede recibir eso, porque por lo mismo que decíamos antes, acá Uruguay no recibiría eso, no cala profundamente que venga una orden divina a cambiar nada, ¿no. Es decir, que no es así, ¿verdad? Que no es así, tampoco es así. Entonces, fíjate que la Iglesia, desde la Iglesia católica, la teología católica, desde el siglo XVI, defiende que el gobierno de Dios viene a través del pueblo. ¿Tá? Es decir, fueron los pensadores, sobre todo de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, fueron los creadores del concepto de soberanía popular. ¿Tá? Eso surge en el medio de la Iglesia. Es decir, esos conceptos que luego, claro, que luego toma Rousseau y todos estos pensadores franceses e ingleses contractualistas del siglo XVII y XVIII. Pero las primeras ideas están ahí, ¿tá? En Suárez, Vitoria, estos teólogos que justamente luchando contra esas monarquías absolutas, que es esto un poco, ¿no? Es decir, ese mesianismo, ¿no? Yo actúo en nombre de Dios y Dios me dice esto y aquello. Frente a eso que era muy despótico, y veían que tenía el pueblo oprimido totalmente, dicen, no, Dios sí, claro que es el supremo legislador del universo, claro, los que nosotros creemos que Dios guía los destinos de la humanidad, pero a través del pueblo. Dios le entrega su poder al pueblo y es el pueblo el que distribuye el poder. A tal punto que justificaban que el pueblo se rebelara cuando el gobierno se transformaba en dictador, ¿no? Eso fue lo que sucede acá en 1811 en América, cuando comienzan los movimientos revolucionarios, basado en esa filosofía. ¿Tá? Hay que rebelarse cuando el poder es despótico. ¿Tá? Entonces, por supuesto que la Iglesia Católica va a estar siempre en contra de esos mesianismos, ¿no? Es decir, porque siempre ha defendido la soberanía popular, ¿no? La soberanía del pueblo. Está claro. Un gusto tenerte, como siempre. Igualmente para mí. Tengo que dejarte ir porque vos te tenés que ir ahora. Me tengo que ir y bueno, así que está hecha la invitación para el próximo jueves a las 19 horas y un tema muy interesante, volver un poco sobre algunas facetas no conocidas de nuestro prócer Artigas. Qué lindo, se me olvidó. Qué bien te viste, para eso te necesito también, vale. No solo para sacarme fotos, sino para... Mirá qué rico esto. ¿Qué son esto? Mirá qué bueno. Pistachos. Pistachos son. Qué rico. ¿Te gustan? Sí. Comprarlos son baratos. Alimentos naturales Calel, productos naturales Calel que vamos a regalar todos los días a que invitemos. Acá tenés uno solo para elegir, no te des toda la bolsa. Pensé que pensaba que te iba toda la bolsa. Llévate el que te serví, Gabriel. Llévate el que te guste, Gabriel. Muy bien, ¿cómo no? El que te guste es para vos. Productos naturales Calel. Vamos a elegir esto que está. Tienda natural, mayor variedad de productos libres de gluten, sin azúcar, veganos, vegetarianos. Calel regala en rompecabezas. ¿Cuál elegiste? Este es el maní con chocolate. No salís del barrio, ¿eh? No. No salís del barrio, ¿no? Te quedás con lo dulce y con lo negro. Está bueno. Esto ya es como más clásico, pistacho, más... Claro. El maní con chocolate. Cuando íbamos a la matiné. Como el super miércoles de los barrios. Sí, las matiné, las vacaciones de esta época, en julio. ¿Te acordás? Pero escuchá, el super miércoles de los barrios le metíamos tres películas. Qué infierno. Una consulta certa que me olvidé. ¿Nosotros fuimos con el seminario y con el Millac y con todo el grupo a ver Ben-Hur o fue con el liceo? ¿O fue con...? Puede haber sido, sí, ahí en el grupo del seminario. Vos sabés que ayer me acordaba de eso. Y me preguntaban qué película me pudo haber marcado. Y bueno, hay muchas películas que me han marcado, hablé de muchas películas lindas, pero me consultaban sobre una que fuera determinante y le digo, no tengo en todo caso.
la que más me sorprendió, porque fue una de las primeras veces que fui al cine, con un grupo de jóvenes, para mí que era del seminario, sí, seguramente. con Charlton Heston, la primera, sí, ¿verdad? Primera, que demora 3 horas. Sí. Yo estoy seguro, ¿vos la viste? Sí, claro. Entonces fue ahí que fuimos al cine de Florida a verlo. Y la primera que vimos nosotros juntos cuando íbamos al cine fue El Principito, creo. El primero la entendimos mucho. Porque yo lo volví a leer, después lo volví a leer, y hoy que tengo 56 lo vuelvo a leer y digo, ¡ay, esto qué lindo! Como que van apareciendo cosas nuevas. Qué libro fantástico, ¿no? Fantástico, ¿no? Sí. Qué fantástico que según lo vayas pero leyendo. Como película para niños no era, ¿no? No era, me entreveró mucho la película para mí, El Principito. Gabriel, un gusto tenerte. Igualmente, un saludo Gabriel, a toda la audiencia. Con nosotros como siempre, que bueno, en la medida que se vaya acercando a la edad jubilatoria, lo vamos a tener más tiempo con nosotros. Claro, Mientras tanto, va y viene continuamente. Pero es un columnista para alguna tertulia también. Te vamos a convocar a alguna tertulia en la radio cuando comencemos ahora. La radio hay sorpresas. La radio, a partir de la semana que viene, va a brindar sorpresas y va a brindar más posibilidades de mirar la radio y de escucharla. En casi todas las redes sociales se viene un cambio en radio también al cumplir 5 años, y vamos a armar esas tertulias donde en alguna vas a estar invitado. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Donde va a haber otros invitados que tienen diferentes visiones sobre esta realidad del mundo, y compararlas y charlar queda maravilloso. Un gusto. Y muchas gracias por también el hecho de que se estén filmando estas conferencias también, y porque ha tenido buen suceso el hecho de que hayas pasado de la primera, también mucha gente me ha comentado, lo cual es muy bueno. Recién le acabo de enviar también para un amigo que me la pidió hace unos días, y se la envié hoy mismo. Bueno, y cumplí conmigo que te la pedí y no me la has enviado. Ya. Un gusto tenerlos a todos y todas. Nos reencontramos mañana. Que tengan buena jornada. Me quedo con Gabriel 2 minutitos más acá. Chau. Verdad, somos 2 soles. Es decir, éramos 2 soles, pero no éramos. Y ahora sí somos 2 soles. Para que lo entiendas mejor, en la esquina de José Pedro Varela y La Saeta está Los 2 soles. Y ahora en la esquina de Sarabia y Rodó está